de largo en este jueves santo. Un poco más de recogimiento, por favor. ¿Ah? DJ. No se me ingobiernen. Sí. Siempre gobernados, nunca ingobernados. Menos cuando es jueves santo y vamos a conversar con gente tan interesante. Me pongo de pie para darle la Me he visto de bienvenida a don etiqueta. Hugo Cepeda. Un maestro que nos engalana con su presencia siempre. Y también a Jimena Prado, la profe Jimena. La maestra Jimena. Porque, y Mabri, por supuesto. Mali, ¿cómo la gente puede interactuar? Porque en Jueves Santo también vamos a interactuar con nuestro público. Querido público, tienen que unirse a esta conversación con estos dos grandes profesores con hashtag Enigma de Jesús en SDL y en @sigamos de largo 13 participa por este libro que la Fran lo quiere a gritos, El cáliz secreto de Francisco Ortega. Desde ahora ya. Muy bien, bueno, lo interesante de hoy es que vamos a hablar de lo que aparentemente no se sabe. No. ¿Ya? Porque todos sabemos que hoy día es Jueves Santo, que mañana la última cena y el sábado y el domingo resucitó y tal. Pero todo esto está bastante conformado de una leyenda, de algo que hoy día, en 2019, parece cada vez más un mito, digamos, ¿o no, profesor? Bueno, hay cosas, por ejemplo, que tienen unos aspectos muy interesantes. Los aspectos astrológicos relativos a la vida de Jesús y sobre todo a la Semana Santa. Por ejemplo, de acuerdo a la tradición cristiana, la Semana Santa, o sea, el Jueves Santo, tiene que ocurrir en el plenilunio siguiente al equinoccio del 21 de marzo. Por De eso no- primavera por eso no en el siempre hemisferio cae en sur. la misma fecha. Exacto, no cae en la misma fecha. Ahí está el caso típico. Por eso ustedes ven todos los grandes cuadros y pinturas donde se está la pasión del Señor en el Huerto de los Olivos, aparece la luna llena. ¿Y qué estaría haciendo Jesús ahora? Ahora estaría jueves. predicando y tratando de convencer a nosotros que seamos menos egoístas. Pero en la última cena a esta hora. En la última cena es en la tarde del día jueves. Y parece que después de las 12 de la noche tiene que haberse ido al Huerto del Olivo, que es muy importante, porque fue la agonía moral de Cristo. Para mí, porque fue casi más importante que la crucifixión, porque en el fondo ahí Él derrama sudor de sangre, gotas de sangre, porque se hace desconocido frente al Padre. El Padre nos reconoce, porque Él hizo pecado, asumió todos los pecados de la humanidad, y el que nunca había pecado, entonces su divinidad como que se recogía y lo dejaba solo en su naturaleza humana. Por lo tanto, el dolor moral fue horroroso. Y por eso es que le dijo a los apóstoles que se le dormían al lado, hay que orar para ser fuerte y todo. Eso es muy importante el día que ocurre en la noche del jueves al Viernes Santo. Hay que decir que es fascinante. Yo me quiero declarar al tiro como agnóstico, pero reconozco que a mí la figura de Jesús Sí. me intriga, encuentro que es apasionante, sobre todo ese Jesús que empezó como a emerger en la cultura popular hacia fines de los 60, un Jesús como más obrero, un Jesús más campesino, más conectado con los derechos que Más humano. en algún momento fueron tan visibles a fines de la década del 60. Pero tratando de entender un poco, Ginebra, la figura de Jesús, ¿por qué crees tú que es tan fascinante y tan enigmática a la vez la figura de este hombre? Porque claro, o sea, es un personaje que como objeto de devoción tú puedes tener muchas dudas al respecto, pero como un personaje histórico que podemos encontrar en las fuentes, él es real. El problema es qué es lo que haces tú en relación a tus creencias en torno a él, cómo Exacto. construyes tu interpretación. Si crees que es el Hijo de Dios Claro, o no, pero como que existe el personaje histórico, ¿Fue un mago? lo ¿Fue fue. un iluminado? ¿Fue un... Es que todos esos son adjetivos que tú después le vas colocando, Entiendo. porque como personaje histórico tiene respaldo de fuentes, en eso no hay duda al respecto. De que existió. Sí, no, absolutamente, tanto como en los emperadores, porque hay registro arqueológico, testimonial, escritural y sobre todo también de fuentes concretas, que eso, o sea, concreto me refiero a objetos, el Entonces, lugar y todo eso. Porque este hombre que existió, que era un hombre como, digo, bueno, o alguien diría que no, pero como tú o como yo, como cualquiera, alcanza ese como aura de divinidad que se extiende hasta el día de hoy. Es muy relevante para la conformación de la identidad de este lado del hemisferio que estamos nosotros. El hemisferio occidental recuerda que hasta hace muy poco se hablaba de antes de Cristo y después de Cristo. Sí. Antes, ¿Ya no? No, ahora se usa la nomenclatura es antes de la era común y después de la era común. Yo no tenía Eso, idea. eso es muy Sí, importante, before pero common hay era, que decir no una after. cosa. ¿Y por qué Lo que yo le contesto cuando hizo lo de bueno, ¿a raíz de qué? Respecto de qué personaje está tan famosa era común. Cristo, antes y después de Cristo. Claro. Fíjese que es genial, es centro de la historia. Exactamente. Fíjese que la historia del cristianismo, como cultura, vamos a verlo,
sobre todo como institución, como religión, es la más antigua del mundo. Porque si nosotros pasamos a la India, pasamos a la China, hay en realidad religiones más antiguas, pero no existe un Estado antiguo ni una institución antigua. En cambio, aquí sí. Y sobre todo, la importancia que divide la historia en antes y después. Ahora, hay también testimonio de escritores romanos, como Suetonio, como Flavio Josefo y Tito Livio, varios que hablan precisamente de Cristo, Plinio el Joven, varios que hablan precisamente de la existencia de Cristo y del cristianismo. Profesor, Sí. maestra Jimena. Es nuestra pequeña María Joaquina. También fue maestra ella. Muy María Joaquina. Oye, como para empezar a entender esta fecha que vivimos en concreto, ¿qué pasa con los romanos y Jesús? Porque hay una persecución de este... Es que eso quiere ir. Mira, el contexto en el cual surge esta figura histórica, Jesús, es que imagínate que ahora ya no tenemos muchos imperios muy poderosos, pero recuerda que está en pleno auge del Imperio Romano, uno de los imperios más poderosos y ciertamente extensos que han existido en la historia de la humanidad. ¿Y cómo es posible que un personaje que surgió en Galilea, que era como pobre, Galilea, como la rata, pobre y sí. problemático, porque en Galilea se hablaba de como una fiebre mesiánica? Jesús no va a ser ni el primer ni el último que se declara Mesías, pero tiene este punto de inflexión que es lo que nos convoca en la Semana Santa, que muere con mucho escándalo, Mucha mucho parafernalia. escándalo, claro, como da mucho que hablar y después se le ocurre resucitar, pues entonces ahí ya está como el problema ¿Qué le central. pasó? Bueno, de ahí el perfil espérate. revolucionario de la figura Me de gustaría Jesús. terminar en eso. Lo raro que es que un joven de Galilea le haya hecho tanto ruido a un imperio tan grande. Se como... puso como enemigo a todas las personas que podían ser su enemigo, a las sectas religiosas, desde los más conservadores a los menos conservadores o liberales, fariseos y saduceos. Hay otros los esenios que A los estaban en la sacerdotes mismos. Claro, a los mismos sacerdotes le decían las cosas en su cara, lo provocaron y él provocaba, más los romanos. Y además convenció a mucha gente, porque en esta época serían fans. Claro. O seguidores, Claro, o seguidores sí. de Instagram. Su Instagram estaría Habría seguidores. Tendría cualquier Jesús seguidor en Lover. Instagram. Pero seguidores para en mí, Instagram. Cristo Lovers. el Tenía papel muchos más fans. triste es el de Poncio Pilato. Sí, es que Porque en realidad lo acusaron los sacerdotes, lo acusaron los sirvientes, pero ellos no tenían poder para Y Poncio crucificarlo. Pilato de ahí también viene decía... el dicho, Y- sí. Nerón mandó a Pilato, Correcto. Pilato mandó a su gente, el que caiga en este día pecará por inocente, que eso es el Y 28 de... ahí se lavó las manos Pilato, o sea, no enfrentó la Porque además situación. Era un buen político. era un parece. oponente, porque los dos se decían Claro. Jesús y Pilato ser descendientes del rey David, el más grande rey que ha tenido el pueblo de Israel. Entonces era un tema. Bueno, y entendamos que Nerón político. es un personaje también en el Imperio Romano bastante particular, muy dado a la ostentación, a las fiestas, a las Es mujeres, que ahí al es un personaje sexo un desenfrenado. poquitito posterior, pero en el fondo estamos viendo como un imperio que está en su punto de esplendor, en la Pax Romana, y que después va a tener una decadencia por justamente oponerse a esta nueva fe que es muy distinta a los valores de la época. Entonces es un conflicto multinivel y multigrado, porque en el fondo tenemos esta nueva religión que compite con el politeísmo, con la religión del Estado, y además que no son tan violentos, pues tienen un Mesías crucificado, lo cual para los romanos era ver una cosa impresionante. Lo más abyecto que Pero, podía profesor, yo le haber. quiero preguntar algo sobre Jesús, porque bueno, como tantas cosas en la religión, hay tanta mezcla entre lo que es mito, lo que es real, la imagen que tenemos nosotros de Jesús, un Jesús hollywoodense, digamos, ¿no? Rubio, ojos claros, las imágenes que entiendo que se han logrado recrear a través de estudios científicos son las de un hombre que pertenecía más a la etnia y al momento en particular. Pero hay un periodo en la etapa, en la vida de Jesús, que la Biblia no contempla, de los 12 a los 30 años, no ¿Es sabemos tiempo? muy bien qué fue de él. ¿Por qué ese misterio o esa omisión respecto de ese momento en la vida de Jesús? Bueno, la explicación religiosa que se da es de que él, la última aparición pública después que huyó a Egipto, fue a los 12 años cuando discutió con los doctores de la ley en Jerusalén. Y allí entonces dice, y se fue con sus padres a quienes le mantuvo obediencia. Exacto. Hasta los 30 años que comenzó su predicación. Entonces ahí se han elaborado ciertas teorías que habría viajado a muchas partes, entre ellos a la India. Pero ahí es donde tengo mi duda, porque es imposible. Porque fíjese, un viaje a pie en aquella época Bueno, sí. a la India eran 3 años. 3 años de ida, 3 años de vuelta. Y se habla que tuvo 7 a 9 años, o sea, prácticamente 15 años. Claro. Supongamos que hubiera partido a los 27, 28 años, a los 50 años. Claro. Además dicen que fue también en lugar de Rusia, España, entonces habría empezado a predicar como a los 60 años. Exacto. O sea, en realidad calzan los números. Ahora, lo que ocurre que hay siempre coincidencias en aspectos fundamentales de las religiones. Por ejemplo, una cosa que es sumamente importante, los nacimientos el 25 de diciembre. Claro.
la Isis, la madre de Osiris de los egipcios, 25 de diciembre. Los avataras nacían el 25 de diciembre. ¿Sabe qué, profesor? Hay varias comparaciones de esos dioses más antiguos con Jesús. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. A la vuelta vamos a seguir conversando de estos 18 años de los que no se sabe nada, de si efectivamente Jesús sabía que poseía poderes diferentes al resto o no. Estamos en Jueves Santo, pero no por eso no vamos a seguir de largo. No se cambie. ¿Quieres obtener el 90% de tus ganancias por 6 meses? Los conductores que tengan al día sus documentos participan en un sorteo de 20 cuentas con este beneficio. Si no te has registrado o no has enviado los documentos, aún estás a tiempo, solo hasta antes del lanzamiento. Pronto vas a saber cuándo vas a poder viajar con nosotros. pincarprocarchile.com. Tu seguridad es la que nos mueve. Ya estamos de regreso aquí en este capítulo especial de Jueves Santo, hablando obviamente de Semana Santa, de la imagen de Jesucristo hoy día en el año 2019, que yo me imagino es muy diferente, sobre todo tomando en consideración la crisis que la propia Iglesia Católica ha sufrido en los últimos años. Pero yo me quedé con el tema de la infancia de Jesús. Totalmente, y esos viajes donde los que quizás pudo haber encontrado estos poderes, esta capacidad, por ejemplo, de levitar o de tener sanaciones que son... suerte de virtudes que se le atribuyen a Jesús. Les quiero hablar algo del Evangelio de Tomás, tratando de desentrañar Que un son poco... evangelios que no aparecieron. Exacto, y tratando de desentrañar un poco esa parte como misteriosa de la vida de Jesús que tiene que ver con su infancia. Mira, se lo voy a leer. Evangelio de Tomás, capítulo 1 y 2. Dice: Jesús atravesaba la aldea y un niño que corría chocó en su espalda. Jesús, irritado, exclamó: no continuarás tu camino. Y el niño cayó muerto. Los padres del niño fueron a encontrar a José y se le quejaron, diciendo: con semejante hijo no puedes habitar con nosotros en la aldea, donde debes enseñarle a bendecir y no a maldecir, porque mata a nuestros hijos. Evangelio de Tomás, insisto, aquí ya se le adjudica a Jesús una capacidad sobrenatural, digamos, ¿no? De determinar la muerte. Pero no hay que olvidar... ¿Por qué eso no aparece en la Biblia? En primer lugar, ¿cuándo se escribió el Evangelio de Tomás? Porque Tomás es muy importante. Y no aparece nada en el Evangelio de Tomás. La frase más importante de Tomás, cuando Jesús, después de haber resucitado, se le apareció a los apóstoles, estando Tomás presente, antes no había estado. Y dijo, él había dicho: yo no creo, si no toco, no meto mis dedos en las llagas de sus manos y mis manos en mis brazos de costado, no creo en su resurrección. Jesús lo llamó y le dijo: hazlo, de tus manos, mete tu brazo. Y entonces ahí se arrodilla y dice lo más grande que se oye en la Biblia por primera vez, cuando lo trata: Jesús mío, Señor mío y Dios mío, le dijo. Sí. Y Jesús no le celebró, le dijo: porque has creído, porque has visto, Tomás, has creído. Pero bienaventurados los que van a creer sin haber visto, donde estamos nosotros. Claro, sí. Ahí estamos. Por eso es que la resurrección de Cristo, siempre la resurrección de Cristo va a ser un asunto de fe. Estábamos viendo aquí en las imágenes, porque si bien no aparece en los evangelios, digamos, canónicos, establecidos, claro, sí el cine ha hecho referencias a ese momento, a ese supuesto momento en el que Jesús... con un carácter bastante fuerte, me imagino. Pero ese Evangelio de Tomás fue escrito más o menos como el año 200, más o menos. Lo que pasa es que hay que despejar un poquito, porque las fuentes primordiales para conocer la vida, obra y muerte de Jesús y de sus herederos, la Iglesia, son principalmente el Nuevo Testamento. Entonces, la gente de los siglos posteriores se preguntaba sobre este personaje, en el fondo la misma conversación que estamos teniendo. Claro. Y en ese contexto habrían aparecido estas fuentes posteriores, el Evangelio de Tomás, María Magdalena y todo lo que lo llamaba apócrifo, que apócrifo significa como de poco valor, porque ya en esta época ya estaba más o menos armado el canon, que serían los libros del Nuevo Testamento. Y como dijeron, los legales. Claro, porque tenían una serie de requisitos. Claro, ya llenamos. Yo he contado, ¿saben cuántos evangelios, además de los oficiales? 27 más. Sí. Pero Jimena, ¿y todos esos evangelios buscaban como reforzar la tesis de lo sobrenatural? No. Ahí eran de origen gnóstico la mayoría. Inspirados especialmente en Valentín y en Marción. Sí. Perfecto. Que era el evangelio se escribían para gente muy iniciada, no para la gente normal,
la gente sencilla para la cual había predicado Cristo. Claro, Entonces, lo que pasa tratar es de que la predicar. iglesia se hace más masiva Claro, y surgen como dos tipos de público. El público, digamos, el gran público, humilde, quizás no tan educado, y lo otro empiezan a llegar filósofos y como las Exacto. tendencias de la época. Entonces, por eso, en general, los estudiosos más apegados al texto bíblico prefieren el Nuevo Testamento, aun cuando estos son muy llamativos, ¿no? Darían luces de Son otras... muchos- yo me Hay me muchas declaro cosas. agnóstica y debo decir que son Son mucho más más sabrosos Que es lo Los mismo que no se publicaron. Sí, porque Los además li- yo los leía libros que los gnósticos. apócrifos tienen como cosas mucho más crudas Y además de la cortan. vida y de lo que pasó con Jesús. Por ejemplo, ¿qué cuentan sobre la niñez de Jesús? Bueno, muy estos poco en los textos? oficiales. Además, en los evangelios apócrifos existen cosas que no aparecen en los evangélicos. Claro. Por ejemplo, los nombres de los padres de la Virgen, San Joaquín y Santana, no aparecen. El nombre de los dos ladrones, Gestas y Dimas. Y oye, en el fondo, Es una que serie de es la cosas que no aparecen. farándula de la época, en el fondo. Van agregando. tal cual, y está tan interesante Los que parecemos nombres de todos los Reyes culturalmente Magos, los nombres de los Reyes Magos. Bienvenido al Los dos perseguido. ladrones. Uno es Gestas y el malo. Los que y- crucificaron- claro, Gestas el malo y el bueno es El malo. Dimas. El malo. Tengo una pregunta, Ay, sí. profesor y profesora y maestra. Dígame. Leí en algún lado, estoy estudiando, que Jesús tenía hasta hermanos. ¿Sí? Eso sale en la Biblia, en los relatos Sí, evangélicos. pero hay una Lo leí. En en la ese Biblia. lado, en ese lado. ¿Lo leíste en la Biblia, hermana? Cuando creía en la iglesia, lo leí. Sí. ¿Es verdad? Sí, pues sí dice, estaba predicando y estaba la multitud así, ¡ah, Jesús, Jesús! Y de repente dice, oye, está tu padre y tu madre, Tu madre y sus hermano, hermanos. su hermano. Entonces ahí directamente está escrito. A veces se dice que se habrían referido a primos y eso. Porque Pero hay una aparte si eran explicación. hermanos, no eran del mismo No, padre. en aquella época, claro. podría ser hijo de San José, por ejemplo. Claro. Hay una cosa muy importante que no hay que olvidar. Pero uno de los Cuando discípulos hablan, era por hermano de ejemplo, él, de Santiago, que Sí, dicen Santiago, hermano del Jacobo Señor, apóstol. usted sabe quién era su padre. Sí, pues, sí. Zebedeo y María No, pero lo Cleofás. otro, pues, si había San dos Juan y el otro eran hermanos entre ellos. Pero es muy importante. En la Biblia se usa el término hermano más que adelfos del griego, o sea, al abarcar a toda una tribu. Por ejemplo, sabemos, porque dice la Biblia, que Lot era sobrino de Abraham. Sin embargo, cuando se separa, dice, no, porque somos hermanos. Se usa muchas veces el término hermano para Hermandad. personas. Pero que esa es del lado de la visión católica, que es un poquito más alegorizante, pero por ejemplo el lado protestante dice que es adelfos, que es hermano de carne y sangre. Lo que pasa es que ahí se han ido construyendo como lo que hablábamos, como Sí. la visión desde la historia o desde la interpretación de la institución y de la fe, se le han ido como reinterpretando estos pasajes. O sea, una visión muy literal sería que sí, tu hermano y Porque, yo porque creo- básicamente en la historia de Jesús hay un montón de situaciones puntuales que son las que la gente que no es creyente Claro. descree. Por ejemplo, que María fue virgen y que él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Segundo, que era capaz de levantar muertos. Tercero, que resucitó de entre los muertos. Hay toda una serie de características que no lo hacen humano. Y yo siento que los evangelios apócrifos o las cosas que no aparecen en la Biblia son las que convierten a Jesucristo en un ser humano. Pero también en un maestro de carácter gnóstico. Por ejemplo, en el Evangelio, cuando en el de Pedro, creo que es, Pedro se queja, porque a mí me besaste una vez y has besado 3 veces en la boca a la Magdalena, a la María, no a la Magdalena. Entonces, desde aquella época, los conocimientos gnósticos muchas veces se transmitían a través de los labios, de los besos y de la lengua, con otra lengua. Pero- Era- Ahora era sería costumbre. acoso sexual. Yo tengo Exactamente. una duda, disculpe por ir hacia atrás, pero en el fondo yo creo que la gente que quizás nos ve se hace la misma pregunta. ¿En qué momento entonces, en el relato de este hombre que existió, de un hombre que lo podemos situar en un momento de la historia, con una familia, con un entorno, geográficamente incluso, en qué momento se le empieza a adjudicar estos poderes sobrenaturales? Milagro. O sea, si tú lees... Esta capacidad El Evangelio, de- en el claro. momento en que vivía. Claro, tú- el si, segundo tú lees, Evangelio. claro, si tú lees los evangelios te Pero queda desde una claro que... explicación, perdón, más bien racional. Puede ser que en ese viaje a la India que usted Claro. menciona como una de las posibles cosas que pasó en ese periodo de su vida, haya conocido técnicas no sé, de con meditación o de levitación, cosas que Pero quizás que son nosotros más tenemos que entendibles. considerar que, en definitiva, todo lo relativo a la religión es siempre misterioso y se cree por fe. No hay aprobación científica. Por ejemplo, incluso el mismo sudario, la misma santa sábana de Turín, Sí. se ha comprobado, por ejemplo, que corresponde al año primero de un señor que crucificaron y que coronaron de espina. Pero nos pueden decir ese es Jesús. Es Claro. imposible que lo pruebe. Porque el día que se pruebe científicamente la existencia de Jesús está de mala religión. Vamos a hablar, profesor, de la Entonces, sábana pues, santa claro, y el por eso sudario yo y todo creo que eso. en el fondo
Los evangelios fueron los primeros que se escribieron y que fueron fruto, más bien dicho, de las experiencias de las primeras comunidades religiosas cristianas. Y ahí salieron los 4 principales, Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Pero después, más o menos como el 100... Del 200 en adelante. y poco antes también empezaron los evangelios gnósticos, que se llaman. Pero puede Hasta ser el entonces, último, sí. solo para terminar la idea, puede ser entonces que haya sido un líder, un hombre que encarnó una lucha de su pueblo, pero que a lo mejor no tuvo ninguna de estas otras virtudes sobrenaturales y ya está, y a lo mejor eso es parte de la mitología que se construye en torno Depende a un tipo cómo leas que la fue un fuente. revolucionario. Depende de las Claro. creencias que uno tiene. ¿Cómo lo leíste, Si uno Jimena? por ejemplo, el caso agnóstico, sostendrá la tesis de que se trata de un hombre relativamente ilustre, pero nada más. Claro. Pero para quien es realmente cristiano el asunto es distinto. Sobre Sí. todo el porqué y las consecuencias. Imagínense, un hombre por muy ilustre que sea. Sí. Vamos a poner un gran hombre, Alejandro Magno, Sí, sí, sí. Julio César. Pasaron la historia y se terminó. Sin embargo, la persona de Jesucristo Dijo que no sigue iba a hablar del- como centra. Lo dijo antes de que entrara Morela, dijo que no iba a hablar de No, pero Julio César. Me traicionó. No, de ese hombre. Del otro estoy hablando. Oigan, ¿cómo se No, el único imaginan? Julio César que actualmente Pero existe aquí es el otro. me están preguntando. Aquí. Ah, perdona, porque No, quería mira, ver cómo nos imaginábamos No, Jesús yo de cortito. Cana. Depende mucho cómo te aproximas a la fuente, porque desde el Evangelio sí tú lees el carácter de Jesús, las obras de Jesús, incluso ahí ya nos metemos en aguas súper profundas, tú incluso puedes estudiar. A mí es un personaje que me desafía, que me interpela y que me hace como estudiar mucho más de lo que ya lo he tenido que hacer, porque incluso los milagros me desafían a estudiarlo, la ira de Cristo que está revelada ahí. Entonces Sí. es un personaje polifacético que me ha tomado ¿Y van años saliendo entender. Bueno. nuevos descubrimientos a Sí. pesar de los años? Arqueológicamente hablando es fascinante, así que Pero lo que- esa será oye, mi respuesta por hoy. ¿Por qué no le Después te doy cuento que lo perlas más de sabiduría. misterioso y más extraordinario, fíjese, de sus íntimos amigos, uno lo traiciona, Judas, y el otro, el jefe de la trupe, Pedro, lo niega 3 veces en la amiguitos. casa Esos son del sumo amigos. sacerdote. Con 3 amigos veces. como A ese esos. hombre no lo conozco. Ah, claro. Imagínense esa decepción. Lo crucifican, se arrancan todos los discípulos, salvo San Juan, que lo acompañó hasta el final. cuidó a la mamá y que también. cuidó a la Virgen. Oiga, a mí A ver. también nos convoca la imagen de Cristo físicamente. Sí. Sí. Es decir, estamos hablando de un hombre que nació en el año 0, si es que hablamos de... No, nació 29 años, 4 años 29 antes. El 4 antes de Cristo. ¿Sabe usted que nacieron 4 años antes de Cristo? Entre el 4 y el 6 antes de Cristo Porque nació Cristo. resulta que el 29 de Nisan cayó, el 27 de Nisan cayó día viernes, el cual el año 4 de nuestra era. Nos acordamos como si fuera Por ayer, lo pues, de tanto, Sí, información. impresionante. Para Cualquiera diría que tener estuvieran ahí. El teléfono. tenía 4 años, no, es que eso está Hicimos la semana determinado. pasada. Tendría 4 años de edad. Ya, Claro. la cosa es que en las películas, porque hemos visto la imagen de Cristo a través de la película de Franco Pero vean ahí, Sefirelli, vean ahí, vean ahí. del actor aquel hermosísimo, pero lo cierto es que en el año 0 los seres humanos éramos más parecidos a los neandertal que a lo que conocemos hoy día No, depende. como nosotros. Entonces, Depende de la no, raza. depende ¿cómo de la- era Depende. Jesús físicamente? Un chico que nació en Galilea, como dices tú, judío. No me imagino un hombre de 1,85 m de ojos azules. Judío de que ahora llaman los sefaradíes. Claro. O sea, moreno, totalmente, no rubio como está ahí. No, ni de Pero en ojo. la Edad Media, pongan las primeras imágenes que están La de la Edad evolución Media. iconográfica de Jesús La es fascinante. primera, en los primeros, esa por ejemplo, Superinteresante. ese ve un hombre que es judío, ¿se dan cuenta qué se ustedes? parece Sí, más a eso? totalmente morado, Sí. exactamente. Es que esas son representaciones más tempranas. Más porque temprano. Hay dos grandes tradiciones. Una que dice que, porque en la Biblia se le asocia con un Mesías prometido, habría sido muy hermoso, que son los menos. Y otros dicen que no se habría destacado por su belleza, sino por su carisma. Entonces, los primeros retratos de Jesús, que son de la Iglesia Oriental, nos hablan de hecho de un joven. Es como, bueno, eso ya es más renacentista. Claro. Y Sí. de ahí, producto del Renacimiento, sobre todo en el siglo XVI en adelante, se le empieza a representar al estilo más europeo. Es como un Mesías que se parezca más a nosotros, la Iglesia Exacto, institucionalizada. claro. Mira, Para que porque venda un poquito y además, más. claro, pues, Sorry, incluso en cuestiones súper pequeñas, la dentadura. Yo no sé si en esa época las dentaduras eran así, Tan perfecta. tan perfectas, Claro, tan difícil. blancas, tan... Bueno, de hecho hay estudios forenses sobre el respecto porque también se han encontrado osamentas humanas de esa época y de ese lugar geográfico. Entonces, evidentemente, así no fue. No, bueno, Joanne Taylor, profesora del Departamento de Teología y Estudios Religiosos del King's College de Londres,
dice que los evangelios no lo describen físicamente, no dicen nunca si era alto o bajo, guapo o fuerte. Lo único que dicen es que su edad aproximada era de 30 años. Es lo único que al menos Qué interesante, la ¿eh? Biblia Empieza a puede predicar decir los del 30 físico de Jesús. Yo recuerdo haber visto una de esas como recreaciones morfológicas, digamos, de lo que puede haber sido la cara de Jesucristo. Claro, y es totalmente distinta a esta imagen idealizada. Y tú lo mencionabas, ¿en qué momento nace como la primera imagen idealizada, digamos, de Cristo? Diríamos en la iconografía bizantina, porque tenía que seguir ciertas reglas, pero ya la explosión de este Jesús muy ario, muy europeo, muy regio, Siglo muy XVI estupendo. en adelante, Siglo vamos. XVI con Da Vinci. Mira, de hecho, el gesto que está haciendo, eso era un símbolo que se usaba en la iglesia bizantina para representar la Trinidad. Ahí tú sabes que alguien es divino porque está así como, no hola hermano, sino como soy parte de esta Trinidad. Y ya con el Renacimiento es una primera etapa como de representarlo como porque recuerda que todos tenían que ser católicos. Sí, po. ¿Te Sí, fijas? pues. Entonces, ya, pero ¿cómo era? Usted sabe que el judaísmo es mucho más de no hacer imágenes, y de ahí la gran explosión mediática es justamente en el siglo XX con el cine y en la famosa miniserie que es casi una tradición familiar verla. La de Franco Sefirelli. ¿Te acuerdas? Sí. Igual que Me Jesucristo imagino, Superestrella. que mañana será Claro. transmitida Hay en tradiciones que se cadena respetan. nacional. La que probablemente no ven es La Última Tentación de Cristo, que, convengamos, también ofrecía otros matices respecto de... Pero Dice que conserva la para apariencia, ¿te das Jesucristo, cuenta? La última tentación de Cristo tiene algo Que me encanta. misterioso que para mí decir, ¿Qué es es? como termina. Porque el ángel que aparecía sacando la cruz a Cristo en realidad era el demonio, que se presentó porque el demonio es ángel, se presentó como ángel. Y no se sabía. Y el que lo desenmascaró con el exorcismo fue San Pedro al final, ¿te acuerdas? Revélate tal como no me eres. dejaron verla. Ya, pero es porque una era- Tal como eres. es una Y ahí licencia- apareció- La cortaron en mi aparece- época esa película. Y ahí aparece, ahí años. aparece ese ángel Oiga, de luz usted convertido en ángel lo de vio, pero si tiniebla. estaba censurado, usted no podía verlo. ¿Cómo? ¿Te ¿Dónde la acuerdas que consiguió? censuraron? Censura para... Era el Se consiguió el VHS más pirateado Para de el la historia. procesamiento El Bio Bio. de Cepeda, No, yo hay considero que es una buena obra. No, yo no lo pude ver hasta el día de hoy. Chicos, solo para terminar, Sí. decir que la misma estudiosa que dijo que lo único que dice la Biblia es que es un hombre de unos 30 años, dice que los judíos de la época eran biológicamente similares a los judíos iraquíes de hoy en día. Sefardistas. Así que creo que Jesús tenía cabello marrón oscuro a negro, ojos castaños, piel morena, un hombre típico del Oriente Medio. Supuestamente. De hecho, cuando uno ve documentales donde está lo que hablábamos, el Santo Sudario Claro. y todo eso, y lo van armando Recreando, con, sí. con lo que hay, lo que queda, si es que existe la posibilidad, es así, moreno, Sí. Claro. redondo, barba, como decía la Fran, Sí, y pelo más corto, así sí. como de las Así Exacto. debería ser. Podría ser así, Claro, exactamente. que pasó por un Photoshop histórico ahí, entonces. mucho- Pero el sudario, pero la Santa Sábana aparece también como un hombre moreno, o sea, no rubio. Ahora, pero sí hay una profesor, cosa, por ejemplo, respecto a los judíos Pero esto está- actuales. esto está- Los judíos de origen español son morenos, Sí. así como pareció muy hecho a los árabes. En cambio, los alemanes, los polacos, los rusos son rubios y ojos azules. ¿Ves? Y son Pero, todos judíos, por lo profesor, tanto depende mucho de los En el lugares. siglo XX, cuando, como dice la maestra Jimena, ya empieza la figura de Cristo a encarnarse en un actor particular. Claro. ¿Qué posibilidad hay de que Franco Sefirelli hubiese elegido un actor con estas características y haber tenido el mismo impacto Ninguna. que Obvio que tuvo? Hubiese sido Benjamín Vicuña, en el fondo. No sé si me No, explico. claro. Bueno, con esta foto puede haber sido Entiendo Bud perfecto Spencer. que un digo. director de cine que haya querido poner a Cristo en la pantalla haya elegido un Pero tipo hay un extremadamente carismático y buen mozo. Y hay un dato muy importante que él, si tú te fijas, él no pestañea en toda la película. Porque buscó a alguien de ojos muy producidos que iba a calambrar al pobre hombre, pero... Igual No, hay de varias- hecho, dicen que él enloqueció. Sí, Igual hay de hecho, varias lecturas sí. interesantes. Por ejemplo, a mí me encanta Jesucristo Superestrella, Sí. donde Judas es negro. Digo, que no es una decisión caprichosa, sino que en el fondo también encarnan en Judas, que por lo demás Judas, en esa película en particular, es el único que se cuestiona, el que no cree ciegamente. Él viene a representar como una suerte de masa crítica que dice como, ¿por qué tiene que que no hacer lo que termina de hace? creer en Sí, él. pero, y que sea un negro el que lo hace, creo yo que es bien simbólico. A lo mejor estoy sobreinterpretando la película, pero me parece que igual son algunas de las lecturas que se hicieron hacia fines de los 60 o los 70 respecto a la historia de este Jesús que yo les decía al comienzo. Un Jesús que a lo mejor para mucha gente fue muy atrayente porque hablaba de un tipo menos divino, más terrenal, pero con una conciencia social más grande. ¿Ustedes conectan con eso, no? Sí, y en respecto a eso de que Judas, es que lo que pasa es que yo creo que incluso estas son odiosidades de carácter racista, por lo demás. Sí. Como es malo Judas, pues tal vez no es un error. No se olvide que uno de los magos era negro, precisamente. Por eso no tiene Claro. culpa. Y muchos santos negros también había. El primero de aquí, el primer santo de aquí de América Latina fue San Martín de Porres. Ah, claro. Era mulato.
O sea Judas que en el es una fondo, figura atrayente existía eso. para usted, como lo que representa, porque fue lo único que dudó, en el fondo. O sea, traicionó, pero Hay también dos dudó. Judas aparte, está Claro, Judas hay- Iscariote y Judas Y Judas Tadeo. Sí, y Judas Tadeo, que me fue parece mucho que era más tío de fiel. Jesucristo, hermano de Sí. San José. Ay, parece. ¿cuál es el Iscariote. Iscariote. Es que también hay estudios muy interesantes porque Judas Iscariote es el único que es de una región muy lejana. Iscariote era mucho más lejana en relación a los otros discípulos. También tiene todo un tema de cómo justifica su administración negligente, fraudulenta de la finanza, pero no es el único que duda. Lo que pasa es que la duda lo lleva a un lugar no conveniente para él mismo. Eso es como, porque todos dudaron en algún momento. De hecho, recuerda que se escaparon. Sí. Salieron todos arrancando y quedó el discípulo Bueno, y amado. Pedro Entonces, que negó son a distintas Cristo. Fue formas de necesario duda. Pentecostés que bajara el Espíritu Santo precisamente a No, confirmarlo. y lo otro que las primeras en verlo y testificar de la resurrección fueron mujeres que para el siglo I no eran testigos válidas. Ah. Que estaban como afuera del... No, que de hecho las no mujeres tenían- fueron las primeras en llegar. Y creyeron mucho más rápido y se atrevieron porque en un tribunal de justicia, si tú eras mujer en esa época, con el derecho romano, con todo, Sí, y usted sí, sabe mejor bueno. que yo eso, no eran testigos válidos, no importa po. que fuera súper, que lo hayas visto como ellas lo vieron. Y La historia del Imperio Romano se construyó en base a puras mujeres O que sea, recién ahora están saliendo a la historia. hasta para porque- resucitar Sí, fue pues. revolucionario porque en el fondo eligió de testigos a mujeres. Pero es importante eso precisamente en la vida de Jesús, la importancia de las mujeres. Y diga mujeres y todo. Y además otra cosa, la mujer le dio en primer lugar el bautismo, porque de acuerdo al Antiguo Testamento era la circuncisión, Sí. que equivalía a solo los hombres, la mujer automáticamente entraba. Si lo único que no llamó misteriosamente, ni siquiera a su madre, fue llamar al sacerdocio. Lo único que no hizo. Nadie Oiga, necesitó los profesor, misterios. ¿de qué material Sí. está hecho el Santo Sudario? De lino. De lino. Porque algún tiempo se sostuvo que era de algodón. Porque hay dos Pero sí cosas, la creo que- sábana santa y el Santo Sudario. Santo Sudario. Entiendo que el Santo Sudario es lo que cubre la cara. La cabeza, exacto. Y la sábana santa el cuerpo. cuerpo, Los dos están exacto. hechos del mismo material Los dos el mismo y se material. usaba en Claro, volver a los exactamente. muertos. en eso. Era la costumbre ¿Y judía. por qué? ¿Por qué Era costumbre judía, o sea, se cubría la cabeza y además en la sábana. La sábana tiene más o menos 4 metros y medio de largo por 1 metro y medio de ancho. Y ahí está precisamente, eso Es la calidad. como un negativo fotográfico. Como cuando se saca de la cara Claro, y queda exactamente. como la impresión. Ahora, ¿qué momento? No puede haber sido Jesucristo resucitado, porque entonces sería un hombre vivo. Sería casi el momento en que resucitó. Habría ocurrido. Se cree, que no se ha podido explicar científicamente, parece que fue un fotón, algo así, porque no se ha podido establecer pintura alguna. Y respecto a la historia de Leonardo da Vinci, que dice que Leonardo lo habría pintado falso, Es que eso es lo que le iba a decir, Claro. porque hay un Santo Sudario que se encontró, ¿sí? pero se dice que podría tener algo que ver con Leonardo da Vinci. Claro. En realidad el Santo Sudario llegó más o menos a Europa después de un largo periplo en el final del siglo XIII, comienzo del final del siglo XIV y comienzo del XV. Leonardo nació en 1454 y murió en 1519, por lo tanto 40 o 50 años antes que él naciera. Y además también en aquella época era imposible que Leonardo hubiese tenido lo que actualmente recién está desentrañando la ciencia en cuanto a las ¿Y por impresiones de qué existe imágenes. Sí, esa ¿por qué duda sigue entonces? con eso? Que es Existe, no, es imposible. que la plantearon por una razón. Cuando hicieron la prueba carbono 14, arrojó que no tenía más de daño del siglo XV o del siglo XIV la Santa Sábana. Pero después se descubrió la verdad, porque cuando hicieron el examen, sacaron un pedacito de la tela que estaba manoseado, lleno de grasa, besos, y esporas, de todo tipo Ah, que el ADN de todo. exactamente de perturbaciones. Entonces eso arrojó el tiempo. Pero uno de los sabios tomó el pedacito, lo lavó y lo purificó y reveló que era más o menos del siglo, Y el carbono, más o menos del claro, siglo correspondería I. a un incendio que afectó a la También, iglesia donde estaba guardado. en Entonces, Turín. Pero por ¿cómo- eso tiró una datación diferente. Claro, por eso ahí ¿Cómo está. duró el Santo Sudario? ¿Por qué estuvo perdido? ¿Cómo se Estuvo revela? perdido más o menos Varios siglos. varios siglos, porque lo último que se sabe es que estuvo en Edesa, Sí. primero en Constantinopla y después en Constantinopla durante más o menos 600 años, y después lo llevó la familia Saboya, la familia real italiana, al Piamonte, a Turín.
Es que hay todo un Sí. tema ¿Dónde está el con el código? objeto sagrado, en el fondo, a propósito del libro que están concursando. Sí. Es porque recuerda que la fe, en teoría, no necesita, digamos, anclas, ¿te fijas? Pero de vez en cuando la devoción, y sobre todo del lado más católico de la fuerza, lo valía mucho más, necesita como estas cosas concretas. Entonces, en esa búsqueda de objetos sagrados o muy cercano al personaje sagrado, estaría el cáliz, la cruz, El Santo Grial. el Santo Grial, ¿te fijas? Entonces, en esa búsqueda y en ese atesorar este objeto que estuvo muy cerca de aquel que desde mi natural. devoción lo busco, lo atesoro y incluso se le atribuían poderes de sanación. Sí. Y ahí yo estaba leyendo otra fuente que decía que jamás debería haber existido una sábana tan sagrada porque lo recibe José de Arimatea, lo envuelve, pero técnicamente estos se rasgaban. Entonces se hacían como tiritas, como de momificar, entonces como Como se cae todo momificar. el discurso Ahora, de la es, sábana. Lo único muy que hay otra entretenido cosa. lo de la Claro. sábana santa. Ahora porque hay otra la cosa. literatura de hoy, el año casi 2020, estabas tú Sí. refiriéndote al libro de Francisco Ortega. Hay un montón de bestsellers y de novelas de los templarios que hasta la fecha, Sí, que los templarios para decían de perjudicar todo. al imperio occidental y a la religión católica, Claro. quieren encontrar esos símbolos a toda costa. Claro, y hay Pero es que otras incluso cosas, Hitler los quiso griales, tener la esas sábana cosas. santa. Y así también la lanza de Longuino. Y en el fondo todos estos objetos que le atribuimos cierta relevancia, no por el personaje que estuvo cerca, sino porque parece que el personaje ¡pum!, le pega de claro. su poder. Así como que Oye, tiene Pero tanto poder. que curiosidad, lo- No, ya hay la curiosidad locura. en la Santa Sindona. La siguiente, el tipo de sangre que se puede establecer. El sudario y parte de la es sangre que es vivo Jesús, recién muerto. Otra ya muerto. Y a la altura del costado, derecho por lo demás, es La lanza, ¿no? la lanza es con, ¿cómo se llama eso? Cuando casi líquida. Con el pleura. El ¿Coagulada? pleura, Sí. ¿ah? ¿Coagulada? No coagulada, sino que ¿cómo Es se que llama? se- Plasma. el Plasmática. Plasma, ok. Sí. O sea, una nueva clase. Es donde le atravesó la lanza el soldado romano. Claro. Que en un evangelio apócrifo, por lo demás, dice que se llamaba Longino. Pero que una mezcla Vamos a de las meterlo en lanzas. eso. Oye, Entonces, yo quiero... él le atravesó y brotó, dice el evangelio, agua y sangre. Todo el mundo al principio, yo creo, un profesor mío que no creía en nada, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el agua? Claro, pues. Comprobado científicamente que él murió de asfixia, murió con agua en el pulmón Agua. y se tenía que salir el agua para Eso Lo afuera. vamos a Profesor. invitar a participar de una sección muy Sí, entretenida que porque en tenemos. el fondo todo esto tiene que ver precisamente con todo lo que hemos hablado. Mito o verdad, y ya que estamos en Semana Santa, estamos en esta fecha donde nos permite volver sobre la figura de Jesús y su historia, les voy a comentar algunas frases, ustedes dirán si son mito o verdad. Primera, en Semana Santa está prohibido comer carne porque es un pecado mortal. Eso era ¿Mito o antes. verdad? Ahora no. Antes sí, ahora no. La Jimena tiene dudas. Es que pecado mortal no era, según lo que yo entiendo. entonces- Es que- Ya, pero ¿Pero era de un dónde pecado viene feo, esta- pero no se ve, no Pero se el pecado hace. de la carne tenía que ver con eso. No, una falta de respeto técnicamente porque tú, o sea, Cristo sufrió, según teológicamente hablando, tanto por nosotros, una muerte atroz. Si algún día googlean un documental porque Jesús no fue ni el primero ni el último en morir Obvio, crucificado, sí, claro. pero el significado de esta muerte es tan profundo que era como, oye, no puede ser tan falta de respeto, que justo en el día que conmemoramos la muerte de Cristo, a ti se te ocurre hacer una Pero- sábana. Pero momento la espérate, hablábamos el otro día que pues, en esa época me imagino que porque el alimento más caro y todo era la carne, era un lujo. Claro. Porque hoy día no se puede comer carne, pero Andrés, el festival del Por eso- camarón, el congrio eso frito, que la iglesia los locos actualmente- mayos, o sea, yo lo entiendo más como una cuestión de recogimiento, Recogimiento que y de la propia penitencia. carne. Por eso que actualmente la iglesia no recomienda el carne, recomienda que uno coma menos, haga penitencia, No celebre rece tanto. Claro. y incentive vida familiar. Como la reflexión y todo. reflexión Más que la cosa espiritual. específica del alimento. Eso es lo más A mí importante. me engañaron hoy. peor, la tonta. ¿Qué te dijeron, me dijeron madre? que era porque la carne de Cristo. Claro. Entonces la carne representaba la carne de Cristo y cero carne. Bueno, no importa. Bueno, pero igual sería buen Hay momento otros- para, que hay la, otros días del año para para- que la Mali confiese que para una Semana Santa comió jamón y le dio un cargo de conciencia Ojalá espantoso. jamón, hermana, mortadela. Ah. Peor y así. Segundo mito. En Semana Santa, yo no sé esto, ¿verdad? Ustedes son los que saben, lo podrán decir, no se debe barrer la casa, no se debe utilizar clavos, bueno, uno podría presumir por qué, y tampoco cuchillos. Mito, ¿verdad? Pueden practicarlo, pero eso no está determinado por la religión. Pero en algún momento fue... No, no sé si habrá Fue sido alguna vez, parte no. de la imaginería religiosa popular, o sea, es
No nos olvidemos que, ¿verdad? claro, no nos olvidemos que la religión, hay mucha religión popular también, que es sincrética, o sea, como el caso de los chinos, como el caso en realidad de culturas que se han ido incrementando dentro de la religión cristiana. Y eso evidentemente aportan elementos religiosos bastante Y era como pedagogía en simple. Lo así de los como- clavos se entiende, Claro. pero lo de barrer... Porque le estaría... Es que es muy forzada la analogía, es como una yo pedagogía no muy lo defectuosa, entiendo. una didáctica, es como barrer la cara de Dios o como trabajar en exceso. Ah, yo creo que eso lo inventó una dueña de casa que no quería que no, hacer ni una que quería cuestión. reposar, yo creo. Yo no, eso no lo Mi entiendo. mamá se ponía feliz en Semana Santa. Sí, porque era un tiempo de reflexión y tranquilidad. Entonces probablemente fue una mami que está hasta la coronilla y dijo, Déjenme "Oye, reflexionar". mañana no cocino, hoy día ayunan y no se barre. Oye, ¿Tiene sentido? tercer mito. Durante la Semana Santa se debe mantener silencio o hacer el menor ruido posible. Y me permito sumar algo más. No se puede tener sexo. Me Cuidado. estás tonto. Lo último no está prohibido. Los dos primeros se recomendaba en realidad mantener silencio y todo. Puedes tener sexo, El pero en problema del silencio. sexo es otro problema. Es el Sin caso de los quejarte. sacerdotes griegos, que son casados, no pueden tener sexo con su señora de la antevíspera del día que dicen misa, o sea, del día viernes. ¿Y con Ni otra? en cuaresma, ni en el... Con su- ¡Qué chistosa! Siempre Yo no bajando ando perfiles. solidarizando con personas que le andan pidiendo ADNs a los amigos. ahí. No, hay una cosa bien importante. En realidad la Semana Santa es tiempo de reflexión. Claro. Desgraciadamente, empezando por los mismos cristianos, lo tienen de celebración. Sí, Salen pero Semana fuera, Larga. lo han paganizado totalmente. Por eso, si a mí me preguntaran, yo decretaría que el día Viernes Santo no fuese feriado. Yo, y sea a propósito de la mala celebración y de la frivolización que de repente se hace en esta fecha, cuarto mito. Un conejo apareció en el sepulcro de Ah, eso es Jesús. No, ya. Y por, Oye, explíqueme usted. Yo no me meto. y por eso ahora se le vincula a Semana Santa. No, ¿Mito o eso verdad? es- Yo no Bueno, me el meto. conejo, mira, Va a contestar. Jimena, cuéntame qué Jimena, por Jimena va a favor. contestar. Jimena, Eso- cuenta. Eso es buenísimo, la publicidad Sí. más creativa de la vida, de la historia del universo universal, Totalmente. para justificar la tradición de los huevitos de Pascua. ¿De dónde Porque, viene esa tradición? A ver, como muy bien decía el profe Hugo, la religión en general pasan por estos procesos de sincretismo, una gran juguera cultural, y en algún momento en las Semanas Santas de la Edad Media en adelante, empezó a mezclarse como con tradiciones de la primavera, porque Sí. nosotros estamos entrando otoño-invierno, pero ellos primavera-verano. Exacto. Entonces coincidía con ciertos festivales de la primavera, fertilidad, alegría, chocolate, cosa rica. Entonces, ya, la tradición de los huevos era muy antigua. Claro. Entonces, ¿cómo lo justificamos? ¿Cómo Claro. lo mezclamos? Porque ¿Cómo lo Cristo metemos? claro, Cristo resucitó, Oye, entonces la esto yo- vida, yo- entonces Dijo Willy el conejo Wonka. tiene muchas crías. Y yo tengo una explicación alternativa, que es como que como el conejito ese caquita así como redondita. Entonces, café. Yo también sí. pensé eso. Pero esa es mi explicación apócrifa. Lo Solamente que quiero decirles sí. que ojalá vuestros hijos En no estén Rusia- mirando este programa. Pero es que hasta En ahora tiene... Rusia- O sea, la Coca-Cola inventó el piquito pascuero y que Abrosol inventó... No, pero No, la, sí, es la verdad. versión O Willy Prado, Wonka. a ver, ojo con esto, me hago cargo de mi propia Por teoría. favor. Esa es la versión Prado de la caquita, pero la versión oficial es que aviso Versión maestra Jimena. y después lo registra. Creo en tu teoría. Pero ¿qué es lo que pasa? Es como se regalaban huevos. Entonces, de ahí dijeron cómo encajamos los huevos. Y el conejo, ya, el conejo tiene sentido por la fertilidad, por la vida, por la primavera. Pero ¿y el conejo? ¿Dónde sacamos el conejo? Entonces, ya, ultra, demasiado apócrifo. Entró Es que el había Jesús. un conejo en la tumba de Jesús. Oye, el y cuando publicista. resucitó y el soldado vio qué es lo que estaba pasando, Se hizo salió el dulito- se hizo conejito. dulito de Lo que sí es Ya verdad. estamos Viernes Santo. Así que los quiero un poquito más recogidos. Baje la música entonces. ¿Ya? Un poquito más recogidos. Resulta que fuimos a la calle. Ahí sí. Porque como bien dijo Don Hugo, los mismísimos católicos descubrieron que Semana Santa es básicamente un fin de semana largo, en el que se pueden ir a la playa y comer. Quisimos salir a la calle a hacer qué, María, a preguntar qué. ¿Usted sabe, señora, qué se conmemora este fin de semana, además de tener días libres? Mire lo que respondió el bello público. Oh. Corpus Christi, ¿no? ¡Ay, no me acuerdo! No recuerdo. Lavado de los pies. La verdad es que no recuerdo. No tengo idea. ¿Y yo? ¿Fue la última cena? Ah, ya. No sé, ya no me acuerdo. Es el día de la muerte de Jesús. La llegada de Jesucristo hacia... y se me olvidó. La muerte de Jesucristo. ¿Viernes Santo no es la última cena? Que parece que es Cuando lo crucifican.
no me acuerdo, la verdad. Se celebra la gloria, la resurrección de Cristo, ¿sí? Y el sábado es noche de Pascua de Resurrección. Pero es con la... Chuta, me sé toda la vida de Jesucristo, pero los días así en festivo como lo celebra la Iglesia Católica no lo sé. La resurrección. La última cena parece que es. El sábado. no sé tampoco. Cuando resucita. El domingo es... a ver... El domingo, sí, más que nada sé que es la resurrección de Jesucristo y su vida cotidiana. El domingo de Ramos. El domingo de Ramos. No, domingo de Ramos el anterior, domingo de resurrección. El domingo es de resurrección. Domingo la resurrección. El fútbol, puro fútbol, puro fútbol. Oiga, me gustó el que dijo el domingo de resurrección a su vida cotidiana. Obvio, fue la feria. Después de Fue la fue la feria. feria. Volviendo atrás de los simbolismos, el domingo de Ramos es el domingo previo al domingo de Anterior. resurrección. Domingo ¿Qué previo. simboliza el ramo? ¿Qué simboliza eso? No, simboliza que hay una profecía de un profeta en el cual iba a entrar él a Jerusalén en gloria sobre una pollina, ¿Qué es una pochi? o sea, una burra. Ah. Y entró precisamente en un burro. Y toda la gente y la estaba gente con la- entonces lo homenajeó. Osana. Y ahí fue cuando hizo sus últimas prédicas y pocos días más tarde vino lo que es nosotros Jimena, conocemos. tomando en consideración, vuelvo a insistir en que cada vez la figura de Jesucristo se mezcla más con esta iglesia que ya no nos gusta tanto. ¿Qué futuro tiene la celebración de Semana Santa? Eventualmente, como dice Don Hugo, ¿va a dejar de ser feriado? Porque no Tomando en tiene, cuenta que hay mucha gente que no tiene ni no idea. tiene idea. ¿Tiene sentido seguir conmemorando esta fecha? Bueno, parte de lo que estamos haciendo es precisamente educar y retomar un poco o reaprender el sentido. Sí. Pero fíjate que en países como, si recuerdo bien, Uruguay, lo declaró como la Semana del Turismo, porque entró ¿En en un proceso serio? de laicización, incluyendo de los feriados, que es una cosa que se está dando bastante. Entonces, yo creo que quizás hay que transparentar la cultura y entender que está mucho menos religiosa, está mucho más comercial, y entender el origen y hacer las conversaciones necesarias para ver qué vamos a hacer con estos Pero feriados. profesor, ¿usted ve posible algo como lo que pasa en Uruguay acá en Chile? Bueno, puede pasar en cualquier momento. ¿Pero estaría de acuerdo o no? No estoy de acuerdo en Ya. transformar en una fiesta oficial de turismo. El que la gente no celebre como es debido, o sea, no se recoja como es debido el día viernes y sábado santo, no justifica que lo vayamos a consagrar precisamente como una gran fiesta. Yo soy contrario a la existencia de feriado el día viernes para concertar a la gente a vivir el misterio de la crucifixión. O sea, el tener que ir a la iglesia, el tener que recogerse, si acaso no son personas muy religiosas, pero que en el fondo no sea una semana más, no sea un fin de semana más de 3 días. Fran, una pregunta. ¿Y no será también que, porque yo soy cristiana, pero no soy católica en este momento porque ya no tengo de cómo serlo, de que agarrar, ¿no será que vamos a separar, a lograr separar este fin de semana que no se muera porque los cristianos vamos a seguir, Claro. más no así los católicos, Claro, va a seguir existiendo por eso? Mi Claro. confesionalidad tampoco es católica, aun cuando para mí sí es una fecha relevante, pero no espero que, por ejemplo, agnósticos, ateos y demás se excomulguen, sino que en el fondo entender que es parte de nuestra herencia cultural, Sí. que configura el mundo como lo conocemos, quizás la institución que lo dio a conocer mayormente, Ya no que la Iglesia quiere. Católica está en una crisis absoluta de reinvención y de reinterpretación de sus creencias, pero claro, en el caso, por ejemplo, de Don Hugo, que tiene una vida eclesiástica muy intensa, es parte de su identidad y de su vida. En cambio, de No, otra yo creo que persona también son rescata también la momentos familia. para educar, como dice Jimena, los que tenemos hijos que no los hemos criado en el catolicismo y que más bien creen que es un fin de semana largo. Claro. También son momentos para sentarse y contar la historia y Exacto. contarla de una manera más didáctica y conocer entretenida. más. Como cultura. Para que Sí. los niños sepan también por qué se está conmemorando, porque los Es colegios muy laicos también dan feriados. muy importante lo que está diciendo usted. Sí. Una manera de hacerlos entender que no es un fin de semana cualquiera. No. Y además que Jesucristo no es un personaje cualquiera tampoco. Para nada. Claro. Vamos a la pausa, pero todavía no termina. Sigamos de largo, no se cambie. La boca, el estómago, porque una cruz. Así estamos terminando este capítulo de Jueves Santo aquí en
Sigamos de Largo, agradeciéndole por supuesto a don Hugo Cepeda que nos haya acompañado. Como siempre, a la maestra Jimena Prado, que yo creo que también eres como la sucesora de don Hugo, para entender más bien entretenido lo que un poco se hace hostil cuando uno lo estudia históricamente, ¿no? Muchas gracias. Mali, usted me imagino que mañana se van a recoger. Yo me voy a recoger, no voy a comer carne tampoco y voy a omitir otro tipo de tentaciones. Perfecto. No me provoques, Frank. Acuérdense que es una semana de recogimiento. Pa' allá ¿ya? vamos, pa' que allá tengan un lindo fin de semana, descansen, reflexionen, conversen con sus hijos, disfruten y nos vemos el lunes, por supuesto, en Sigamos de Largo. Eso.